Ocasión les voy a hablar acerca de este tema que yo le puse aquí, el autor y el consumador, que pues es prácticamente Jesucristo. Y le puse así ya que la vez pasada, en la sesión pasada, estuvimos hablando de consumado es. Adriana nos puso esta clase acerca de consumado es, que decía en griego es tetelestai. Prácticamente es un término que se utilizaba incluso en la milicia para decir ganamos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene a la cruz y en la última etapa de la crucifixión, por así decirlo, él dice, Padre, consumado es. Es decir, la obra, la misión para la cual tú me enviaste a esta tierra está consumada, está hecha. Y yo lo que digo y lo que pensaba es, ¿qué sería de nuestra vida si en el último lapso de nuestra vida o de lo que tengamos que hacer en esta tierra, pudiéramos decir eso? Pudiéramos decir, fue consumada la obra para la cual yo estoy aquí, para la cual fui traído a la existencia. Porque muchas veces las personas a veces no alcanzamos a entender cuál es el propósito, cuál es la misión por la cual estoy en esta tierra, en este mundo. Y todos, absolutamente todos, tenemos una misión, todos tenemos algo a lo que venimos a realizar en esta tierra. La diferencia creo que es que algunos lo descubren y otras personas ni siquiera llegan a saber para qué están en esta tierra. Y mira, la primer base o el primer fundamento que quiero poner es este pasaje de Hebreos 12:2, en donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ese gozo puesto somos tú y yo, menospreciando en lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y hoy quisiera darle un giro a la forma en la que hemos visto la crucifixión, porque algunas veces la crucifixión no la han planteado o la hemos visto, o como decía también Adri la vez pasada, si la lees en un estilo literal solamente, pareciera que fue un acto triste, solemne. Y como estamos acostumbrados nosotros en las iglesias, por lo menos no sé en otros países, pero por lo menos aquí en México, a veces nos pintan a un Cristo así como caído, como derrotado, como que pobrecito de él que se fue a crucificar, que se fue a morir en esa cruz. Pero la realidad es que fue un acto poderoso, un acto de rescate de la vida de las personas, del alma de las personas. Y es por eso que hoy me gustaría darle un giro, si tenemos o si hemos tenido esta percepción acerca de la crucifixión, a mí me encantaría que hoy tomáramos otra perspectiva nueva acerca de lo que es en sí misma la crucifixión, porque fue un acto poderoso, fue un acto de arrebatarle al adversario lo que tenía, fue un acto de decir, esta es la misión a la cual he venido. Y yo incluso creo que Jesús iba contento al sacrificio, iba gozoso, porque iba viendo lo que iba a pasar después de consumar el acto. Iba diciendo, si yo a esto he venido y para esta cosa fui creado. Y esta es la herencia que nosotros tenemos como hijos. Este es el acto. Y mira, coloquialmente, el decir el autor, básicamente el autor de algo, es una persona que crea algo. Es una persona que hace algo, desarrolla algo, ya sea una obra literaria, una obra artística o científica, siendo el responsable de su contenido intelectual. Entonces él es el responsable de que tú y yo el día de hoy podamos tener una fe. Y una fe, no una fe vaga, sino una fe cimentada en la cruz, que nos lleva a ver la vida de otra forma, que nos lleva a ver
este mundo y esta realidad de otra manera. Yo sé que hoy en día están pasando muchas cosas, sobre todo en el país. Hay revueltas, hay cambios, la gente está, yo veo la cara de las personas, está llegando a un hartazgo de ciertas situaciones que el país en sí mismo ya no puede seguir manteniendo, ya no puede seguir sosteniendo. Y entonces, cuando este tipo de situaciones pasan, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en algo, y en algo que nos pueda dar la certeza, en algo que nos pueda dar la tranquilidad de que estamos confiando en algo correctamente. Y qué mejor que la cruz, qué mejor que Jesús. Por eso dice este pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿verdad? Él es el autor de nuestra fe, Él es el que la consumó, Él es el que la llevó hasta su máxima expresión en esa cruz. Y fue un acto glorioso, fue un acto poderoso, porque esa era la misión. Y cuando dice el consumador, Él es el que consuma, ¿verdad? A veces nosotros como creyentes estamos muy acostumbrados a ver la Biblia y la palabra y las cosas de Dios como si fueran algo al azar, o como si fuera el horóscopo, o como si fuera algo de estas situaciones que nos encanta, así como que a ver si de chiripa me sale. Y no funciona así. Por eso es que muchos no logran entender para qué está la escritura, qué es lo que la palabra quiere hacer en la vida de las personas. Porque quieren tomarlo como que, pues a ver si hoy sí me funciona. Y no es así. Necesitamos tener la certeza de lo que estamos haciendo, de verdad es lo que Dios nos ha dicho que hagamos a través de su palabra. Esa es la gran diferencia. Ese es todo lo que la crucifixión viene a dar. Y yo sé que ha habido personas y hay gente que de pronto enseña, pero enseña de cierta forma, de cierta manera, como que pintan a un Dios muy diferente a lo que en realidad es. Y ahí es a donde a veces está el detalle, está el problema, porque si bien Dios mandó a su hijo, y este acto de la cruz a nosotros quizás nos puede parecer como que pobrecito de él, mira todo lo que le sucedió. A algunos judíos incluso hablan y dicen, no, pues le fue bien mal. Él era un judío también y andaba aquí entre nosotros, pero no creemos que hubiera sido el Mesías, porque terminó muy mal, terminó en una cruz, terminó pagando por algo que no había hecho. Y entonces empiezan a decir, no, seguimos esperando a otro Mesías. Porque también en aquel tiempo, una parte histórica era que los judíos esperaban un Mesías que los libertara de la opresión, que los libertara de toda la opresión que estaban poniendo sobre ellos, sobre todo el imperio romano, que era el que en aquel tiempo los tenía subyugados, los tenía sometidos. Y quería cobrarles los impuestos y quería hacerles un montón de cosas en opresión. Y entonces ellos esperaban un tipo de Mesías que los pudiera rescatar de esa opresión. Y Jesús sale con otras cosas, ¿no? Entonces, en algún momento les decía, oigan, si algún ciudadano romano, si algún jefe romano les pide llevar una carga, ustedes háganlo 1 milla, háganlo 2 millas. Y entonces era casi imposible para los judíos, sobre todo para los fariseos, para los que se encargaban en aquel tiempo de transmitir la ley, hacer lo que Jesús les estaba pidiendo, porque iba en contra de todo lo que ellos pensaban, ¿sí? Ellos se sentían hijos de Dios y ellos decían, es que la Biblia, es que la Torá dice esta cosa, ¿cómo crees que nos vamos a humillar delante de los romanos? Si son a los que queremos exterminar, casi. Incluso en aquel tiempo había un grupo llamado los celotes, de donde viene uno de sus discípulos, ¿verdad? Y este grupo de celotes era un grupo que creaba revueltas en contra del gobierno romano, como lo hemos visto en algunas ocasiones.
Incluso creo que después de que Jesús muere, se crucifica, este grupo vuelve a surgir y por ahí quieren armar ciertas revueltas y quieren proteger el templo cuando Jesús había profetizado aquí, no quedará piedra sobre piedra, porque era algo que Jesús ya había visto. Jesús estaba triste, estaba en Jerusalén y decía, oh Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Y es que hay veces que las personas no están dispuestas a escuchar el mensaje, que no quieren abrir su corazón a la palabra, a la enseñanza. Y yo no tengo, la realidad es que no tenemos o no estamos dando un mensaje, un evangelio barato. Y yo sé que para muchos no es fácil, ¿verdad? Decir, sí, voy a aceptar con gozo esto que estás poniendo delante de mí. Pero yo he mirado que mucha gente que hoy en día está transmitiendo la palabra o está transmitiendo un mensaje, lo diluye, como decía por ahí, me parece que es el profeta Isaías, que agarraban el vino y lo diluían con un poco de agua para ver si así era un poco más llevadera a las personas. Pero la realidad es que la palabra de Dios, el evangelio es uno y necesitamos nosotros tener la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder obedecer lo que Dios nos ha mandado a que hagamos. Así que no traemos un evangelio barato. Un evangelio barato de fin de semana, del Buen Fin, que todos puedan comprar y que todos digan, sí, wow, qué gozo, ¿verdad? A veces es complicado, a veces es difícil seguir la voluntad de Dios porque estamos viendo que a nuestro alrededor las cosas cambian. Y Jesús decía, su tesoro es grande en el cielo. Cuando por causa mía los persigan y los vituperen y les levanten falsos, incluso mintiendo acerca de ustedes. Estén gozosos. Qué ironía, porque dices, cuando la gente viene y te acusa y te está señalando y está diciendo, tú estás haciendo malas cosas, estás diciendo esto y esto y esto y esto y esto no está bien, y te empiezan a querer juzgar. Jesús dice, alégrate porque hay algo que está removiéndose, hay algo que no los deja estar cómodos, y así era el mensaje, así es la Biblia, así es el evangelio. Incomoda a las personas, sobre todo que no están haciendo las cosas correctas, que no están siguiendo el mensaje que Dios estableció en su palabra. Y así decía de Noé. Por ejemplo, decía Noé, varón justo en todas sus generaciones. Y Dios quería traer un juicio sobre la tierra y decía, si hubiera uno que fuera justo, y ese justo era Noé. Y entonces le dice, Noé, constrúyete un arca porque voy a traer un diluvio y va a llover y la gente va a padecer. Necesito resetear la tierra porque ya nadie quiere obedecer. La maldad ha llegado hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y todos, y así dice el Evangelio, ¿verdad? De Marcos, dice, así será la venida del hombre, como en los días de Noé. La gente estaba casándose, estaba dándose en casamiento, tenían fiestas y ellos estaban muy preocupados de hacer lo que a ellos les convenía hacer, pero no estaban preocupados por cumplir la voluntad de Dios. Hasta el día que Dios mandó las aguas y se dejó venir el diluvio, y entonces todos padecieron menos Noé. Noé mete a su familia, mete a los animales, y ¡pum! Dios deja caer lo que él había dicho. Y así dice la palabra. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Verdad? Y en medio de la cotidianidad, de lo que nosotros vivimos cotidianamente, es que suceden este tipo de cuestiones, este tipo de cosas. A veces la gente, yo miro que está esperando cosas
sobrenaturales. Tenemos mucho esta palabra, ¿verdad? De decir, es que es algo sobrenatural, pero la realidad es que Dios se mueve en lo cotidiano. Dios es un Dios que se mueve en medio de lo que tú estás haciendo. Por eso decía, uno estará moliendo y el otro, y uno será tomado y el otro será dejado. Estaban en medio de una cosa cotidiana. En medio de la vida, el poder de Dios viene, irrumpe en las personas y crea lo que Él necesita crear. Y renueva lo que Él necesita renovar. Y vuelve a ser lo que Él necesita hacer. Y esto sigue pasando hasta estos días. Por eso es que tú y yo tenemos que estar apercibidos de lo que Dios está haciendo para este tiempo. Es importantísimo, porque es bien fácil que nos distraigamos. Es bien fácil voltear hacia otro lado. Es bien fácil no poner los ojos en Jesús. Por eso dice este pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Esto es lo más bello que yo encuentro, porque nuestra fe no está basada en algo de azar. No está basada en algo que pudiera pasar hoy y mañana ya no, como muchos creyentes tienen en la mente. La fe no está basada en que si hoy me porto bien y mañana ya me porto mal, Él ya no me ama. No, su amor sigue siendo una cosa constante todos los días de nuestra vida. Por eso dice también la Escritura en alguna parte que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana su misericordia se renueva. Y hoy es un día en que puedes volver a empezar. Sin importar lo que haya pasado el día de ayer, lo que hayas hecho el día de ayer. Hoy es un día que tú puedes decir, Señor, aquí estoy nuevamente. Una vez más vengo a ti. Y a veces queremos, como el hijo pródigo, decimos, dame ya la herencia, ¿verdad? Y no la gastamos. Fíjense que yo confundí un poco lo que es pródigo. La palabra pródigo, mi mente no la percibía como debería de ser. Y yo no sé por qué cuestión yo decía, el hijo prodigio. O sea, como un hijo brillante se fue y se perdió. Pero no es eso. La palabra pródigo quiere decir alguien que despilfarra, alguien que todo el tiempo está dando todo lo que tiene de más, ¿verdad? Y el hijo pródigo era así. Y entonces le dice, Padre, dame la herencia. Y va y se la gasta. Y una vez que está ahí y está comiendo algarrobas con los cerdos, dice, ay, ¿qué diera yo por estar en la casa de mi padre y comer aunque sea lo que tienen las personas que lo sirven? Porque era una cosa maravillosa lo que el padre tenía para el hijo. Pero al ser pródigos, a veces vamos y desperdiciamos todo lo que hay. Hay algunas personas que yo veo en esta generación que quieren como un hack prohibido, ¿verdad? Para hackear el reino y decir, ya, dámelo ahorita. Yo quiero que ya esta cosa suceda. Y el reino no opera así. Muchas veces el reino lo primero que hace es poner paciencia. Y a veces esa paciencia no llega sino con pruebas. Por eso dice en otra parte de la Escritura que nuestra paciencia o las pruebas producen paciencia. Y vamos avanzando. A veces queremos crecer ya de una y decir, ya, ¡pum!, sin problemas, sin procesos, ya queremos el resultado. Yo lo miro muy marcado en esta generación nueva. Y no hay otro camino para llegar a Dios que Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Solamente Jesús. Por eso entregó su vida en esa cruz y dijo, consumado es. Consumado es. Hay cosas que están pasando que son terribles. Esta semana mi hija me preguntaba acerca de que si dos personas se pueden casar, dos personas del mismo sexo.
Y estuve haciendo la tarea con ella y entonces me di cuenta de que es algo que ya les están enseñando en la escuela. Es algo que ya les están metiendo en su cabecita para que lo vean de manera normal. Y yo le dije, hija, tú tienes ejemplo, estamos tu mamá y estoy yo, ¿verdad? Y aunque no tenemos que juzgar a estas personas, tampoco tenemos que hacer lo que ellos creen que está bien, porque las cosas están cambiando, ¿verdad? Así como decía y como estaba hablando hace rato, llegaba la maldad y la injusticia llegaba a niveles que ya no podían ser soportados. Y por eso Dios tenía a Noé, varón justo, que Noé podía traer este cambio, esta renovación, ¿verdad? Y entonces yo le explicaba, pero a veces como padre dices, ¿cómo le explicas a una niña que tiene 7 años que eso no es lo correcto? Que cuando yo iba a la escuela nos enseñaban otro tipo de cosas. Pero todas estas situaciones nos están permeando, están queriendo hacer que cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Pero por eso tenemos que permanecer firmes y tenemos que decir, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el único que puede sacarnos de cualquier circunstancia adversa. Y Pablo estaba siendo atacado, estaba siendo juzgado por predicar el evangelio. Si vemos la conversión de Pablo, es una conversión dramática, ¿verdad? Es una cosa que a mí en lo personal digo, wow, qué vida la de Pablo, porque él tuvo que ser cambiado y transformado. Y mira, lo estaban acusando de cosas que él no había hecho y no había dicho. Estaban malinterpretando el mensaje que estaba queriendo dar. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándonos de en medio, quitándola de en medio y clavándola en esa cruz. Por eso este acto poderoso de la consumación que Cristo hizo, agarró el acta de lo que nos estaba queriendo oprimir, de lo que nos estaba queriendo acusar y la clavó en esa cruz. Y nunca más se acordó del pecado. Yo miro que a veces hemos sido como insensatos a la hora de escuchar el mensaje de Dios. Tenemos tiempo para un montón de cosas. Tenemos tiempo para ir de compras, para ver una serie, a lo mejor en Netflix, en la televisión. Tenemos tiempo para estar en el Face, en el celular. Y qué padre, aquí mismo estamos poniendo el mensaje en las redes, pero no le damos el tiempo que Dios se merece. Y Pablo les decía así, se los echaba en cara a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para vosotros ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Verdad? De pronto venían gente y le metían cositas al evangelio y decían, yo creo que con esto va a jalar. Y no estoy en contra de nada de todo lo moderno, que le pongan luces, que todo, pero el evangelio tiene una sola línea, es de una sola pieza. No podemos rebajarlo, no podemos decir, bueno, pues para que lleguen a los pies de Cristo, les voy a hacer como que les las voy a pintar un poquito color de rosa. No, la vida es dura, la vida quiere golpearnos, la vida quiere tirarnos. Y a nosotros los que estamos trayendo el mensaje de reino, de salvación, nos quieren levantar falsos, nos quieren acusar de cosas que no hicimos, nos quieren despojar de la herencia. Pero por eso es importante estar firmes y permanecer y continuar avanzando. Jesús les decía una parábola, venían los fariseos y querían agarrarlo, ¿verdad? Querían como decir, ¿por dónde lo pescamos? Ya para que se calle, ya para que no esté diciendo nada.
Y entonces él les sacaba una parábola y les decía, había una vez un señor que ahí tenía una viña, ¿verdad? Y que vinieron unos compas y que los trajo y los pusieron a chambear, pero después dijo, no, pues este no la hizo y este tampoco, voy a mandar a mi hijo, a ver si a él sí lo respetan. Y estos, en lugar de reconocer que eran el hijo, lo mataron para quedarse con la herencia, porque dijeron, si lo matamos, nos quedamos con la herencia. Ellos no estaban pensando en hacer producir la viña, ellos estaban pensando en qué les iba a tocar, en qué les iba a tocar de la herencia. Y cuando lo sacaron de la viña, festejaron y dijeron, ya estuvo, ¿verdad? Sin darse cuenta que estaban matando al Hijo de Dios. Esta es una parábola que hace referencia a lo que le pasó a Jesucristo. Y entonces ellos se dieron cuenta de que estaba hablando acerca de ellos. Y cuando se dieron cuenta dijeron, chin, ya nos cayó el 20. Y cuántas veces, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha estado pasando que las personas, en lugar de entender y en lugar de obedecer el mensaje, buscan algo para acusarte y te quieren sacar de la jugada. Y quieren decir, no, quítenlo porque ese mensaje no es el correcto. Pero la realidad es que le están buscando algo para darle la vuelta, porque hay cositas que caen de pronto y que incomodan a las personas. Hay gente que está muy preocupada por generar dinero. Y la Biblia dice, el que sirve a dos personas, con uno queda mal. Por eso no pueden agradar a Dios y a las riquezas. No se puede. Esas personas que andan buscando a Dios de manera continua y de pronto dicen, es que no lo encuentro. ¿Y sabes por qué no lo encuentras? Porque lo estás buscando afuera. Y es algo que está adentro de ti. A Jesús lo corrían constantemente de las sinagogas, de los templos. Llegaba él y trataba de darles una enseñanza y trataba de decirles cómo se opera el reino y ellos no querían hacerle caso. Preferían sacarlo y decir, este es un blasfemo, sáquenlo de aquí. No lo escuchen. ¿Por qué? Porque incomodaba a las personas que nunca habían hecho nada y se la pasaban solamente leyendo, pero ni siquiera interpretaban correctamente la escritura. Mira como en Lucas 11:53 dice, diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurándolo cazar en alguna palabra de su boca para acusarle. La intención era acusarle, ¿verdad? Señalarlo. La misma gente, a veces hay un día que las mismas personas de la iglesia te acusan y te señalan. Pero si no tienes la mirada puesta, los ojos puestos en Jesús, te vas a creer esa acusación y vas a pensar que a lo mejor sí cometiste algún error. Pero ese no es el mensaje correcto, porque el mensaje correcto es de gracia, es de favor, es de misericordia para las personas que hacen lo correcto, que Dios quiere rescatar. Y Pablo también fue acusado en diversas ocasiones. Recordemos que Pablo era un ciudadano romano, pero cuando él empieza a generar algunas cosas, algunas incomodidades, también lo empiezan a perseguir. Y también le quieren hacer un juicio. Lo arrestan, ¿verdad? Y Pablo comienza a defenderse. Y dice así, hay un pasaje aquí en Hechos 21, que Pablo se está defendiendo, porque es llevado incluso ante el concilio. Y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó en una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios?
Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Estaban queriendo acusarlo de las cosas que había hecho en el pasado. Dice, ¿no eras tú sicario? ¿No matabas tú a los cristianos? Y traías a toda la bola. Y recordemos un poquito, fue cuando Esteban es apedreado y Pablo toma las ropas de Esteban que estaban ungidas y en ese momento, ¡pum!, le cae, ¿verdad? Y más adelante dice la escritura que se cae por una luz. Y es ese mismo Pablo que después de haber perseguido a los cristianos, ahora los empieza a convertir a Cristo. Y dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oír mi defensa delante de vosotros. Empieza Pablo a defender su punto, a decir, ustedes me han acusado mal, ustedes me están queriendo acusar sin sentido por cosas del pasado, que si bien yo era, Cristo ya me redimió y Cristo ya me sacó de ahí. Y al oír yo que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios. Pablo era celoso de la escritura, ¿verdad? Era celoso de las cosas de Dios. Y por eso es que los perseguía, porque no entendía cómo los apóstoles que fueron enviados después de que Cristo consuma la obra, muere, resucita, les da el poder en el Pentecostés y empiezan a hacer toda esta clase de señales. Él decía, ¿cómo es posible que hagan esto? Si yo soy el que me sé la Biblia, yo soy el que él decía, yo era el más celoso de todos. Pero como hoy lo sois vosotros, que me están queriendo acusar. Y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén y también los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Y después viene la conversión de Pablo. Y mira hasta el 30, Hechos 22, 30, porque Pablo está ante el concilio. Y dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual los judíos, por la que le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y lo mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, estaba defendiendo su causa. Estaba diciendo, esto es injusto que me tengan aquí, que me hayan quitado lo que Dios me dio, que me estén queriendo oprimir. Eso no es correcto. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas golpear. Y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mira cómo Pablo se sabía toda la ley. Y entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Esta era la causa que decían, que a Pablo decía, si hay resurrección, Cristo está vivo, yo ya lo vi, yo ya lo sé, y ahora lo transmitía con esta fuerza y con este empuje. Y ellos decían, no es cierto, tú sabes que los fariseos no creemos en eso.
Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas en la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si su espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahí había uno que estaba consciente y dijo: dejemos de acusarlo ya. Porque si Dios le habló y mismo si es Jesucristo quien le está diciendo a Pablo que haga estas cosas, nosotros ¿por qué nos ponemos en contra de Dios? Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese desplazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Le dijo: pon los ojos en mí, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, allá en aquella iglesia, es necesario que testifiques también acá en Roma. Y después viene un complot y lo agarran. Pero todo este capítulo y toda esta parte, Pablo se está defendiendo. Y Pablo saca todas las herramientas que él tenía para defenderse. Y les relata su conversión. Y les dice: hermanos, yo no soy. No tengo por qué acusar. No tienen nada de qué estarme acusando. Y eso es lo que te quiero dejar el día de hoy. Jesús pagó el precio en esa cruz. No permitas que nadie venga y te diga lo contrario. Él te ha redimido, Él te ha rescatado, Él te ha libertado. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Tengamos ánimo. No dejemos que estas cosas que a veces vienen, estos malos entendidos, estas maquinaciones, porque son maquinaciones del adversario en contra de los que estamos levantando la voz, de los que estamos trayendo un evangelio correcto del reino de los cielos a las personas, quieran apagar las cosas que Dios está haciendo. Así que recobra el ánimo, recobra las fuerzas. Y si tú estás viendo este mensaje por primera vez, Dios quiere tener una relación personal contigo. Por eso envió a su Hijo a pagar el precio en esa cruz y dijo: consumado es. Este es el acceso que tú tienes a la casa de Dios, a la casa del Padre. No permitas que esta vida rebaje tu nivel. No permitas que las circunstancias quieran venir a opacar lo que Dios ha hecho. No te quedes callado. Habla en nombre de Dios. Menciona a Dios en lo que hagas. Si no es con la boca, con tus actos y con tus acciones. Pero prediquemos a Cristo crucificado, como dice la Escritura. Pero no solo crucificado, sino resucitado y manifestado en poder en nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana. Gracias por escuchar.